11 tenemos todo para cuidar tu salud. Gimnasio, natatorio, nutrición, kinesiología y mucho más. Todo en un solo lugar. Secretaría de Deporte y Turismo. Gobierno de Río Cuarto. Buenos días para Lautaro Irastorza Rosia. ¿Cómo le va, Lautaro? ¿Todo bien? Bien, ¿ustedes? ¿Todo en orden? Sí, todo en orden, por lo menos. Todo tranquilo, ¿ustedes bien? Bien, todo perfecto. Todo perfecto. Vamos a hablar de la composición corporal. Exactamente. No es cómo tenemos distribuidos los músculos. Mi hija me dice que yo soy como un físico-culturista, pero con los músculos mal ubicados. Mal ubicados. Exactamente. Pero bueno, ya lo voy a reacomodar. Ya lo voy a reacomodar. Seguramente hay alguna terapia. ¿Cómo está formado el peso? Exactamente. Bien. ¿Por qué traigo a colación el tema? Porque todavía suelo observar muy frecuentemente en consultorio la vieja idea instaurada de uno va al nutricionista para bajar de peso, como esa idea asociada de voy a hacer dieta, voy a pasar hambre, exactamente, o me peso en la balanza y si tengo el mismo número me caigo en ese proceso de frustración. Bueno, su presencia aquí obedece a la importancia que han cobrado los nutricionistas en el último tiempo. Exacto. Por doble vía. Una positiva desde mi punto de vista y otra negativa. La positiva, ¿cuál es? Bueno, que cada vez somos más conscientes los humanos que no estamos comiendo de manera sana y que necesitamos delgadez, peso ideal o sobrepeso, comer mejor, desde el punto de vista de más sano. Exactamente. Y la negativa, que la cultura de los flacos se ha impuesto de una manera Bien. que, para mi modo de ver, está mal que lo diga yo, que lo diga Nicolás, pero están demasiado sobrevalorados, ¿no? Sí. La cuestión de la flacura como un mérito. Exactamente. Como si fuera, si una persona es de baja o peso, tiene un mérito adicional que tiene sobrepeso. Culturalmente es muy deleznable pensarlo en esos términos, ¿no? Exactamente. Pero bueno, por eso está usted aquí. Por eso estoy acá y siempre... Y por eso otros programas de radio empezaron a llevar nutricionistas. Pero bueno, pero bueno, sicer? Siempre agradecido que se le den vamos a hacer que nos escuchan. Exacto. Y hacen lo que hacemos nosotros. Es un mérito para nosotros. No, obvio, y aparte siempre agradecido que tengan este espacio todos los profesionales de salud para... Por supuesto. Que la persona que comúnmente no conoce aprenda determinadas herramientas y sepa a veces cosas que comúnmente en nuestra educación formal no se nos han enseñado en ese sentido. ¿Por qué lo traigo a colación el tema del peso? Porque el peso, en nuestro caso, siempre es una sumatoria de masas corporales. O sea, dentro de nuestro peso está nuestra masa muscular, está nuestra masa adiposo-grasa, tenemos hueso, tenemos órganos, tenemos líquidos corporales, que a veces en determinadas situaciones o circunstancias de la vida tienen influencias en nuestro peso independientemente de que sea patológico o no. ¿A qué voy con esto? Es muy frecuente hoy en día ver el tema de malnutrición. ¿Qué sería malnutrición? Es un desbalance entre la ingesta de energía y nutrientes críticos que predispone a la persona a llevar cambios metabólicos y funcionales que en los estadios iniciales difícilmente son apreciables, pero según puede avanzar este proceso se ven estos cambios de composición corporal, hablando claramente en, por ejemplo, un exceso de tejido graso o un tema muy importante, la deficiente masa muscular que hoy en día presenta la población actual, no solamente argentina, sino a nivel mundial. ¿Qué es valorar la composición corporal? Nos permite estimar estos cambios tanto longitudinales como en el momento de... Lo es que la mayoría de nosotros nos falta músculo, tonosidad muscular, mayor masa muscular. Exactamente. Ajá. Por lo general siempre uno asocia o esto que decía, asociamos la nutrición a bajar grasa. Solamente nos enfocamos en eso y nuestra cabeza está pensando en eso y queremos bajar el número de la balanza. Pero hoy en día hay una gran epidemia en este siglo XXI que es la famosa sarcopenia, que siempre se le ha asociado al adulto mayor. ¿Qué es la sarcopenia? Es la pérdida de masa muscular. Siempre asociado fisiológicamente al adulto mayor por el propio proceso fisiológico que atraviesa en esa edad, pero hoy en día es muy frecuente verla desde niños hasta adultos jóvenes. ¿A qué hacemos referencia? La vida sedentaria alimenta eso, ¿no? Exactamente. La computadora, las pantallas. Claro, el poco nivel de actividad física. Dentro de la actividad física lo que a veces se promueve mucho, pero se hace poco porque a veces también se tiene un concepto un poco erróneo, es toda la parte de el entrenamiento de fuerza, el famoso ir al gimnasio, realizarlo en otras dosificaciones o medidas que ayuden eso. Porque traigo mucho a colación el tema de masa muscular, porque se ha visto que quienes tienen menor masa muscular tienen mayor riesgo de mortalidad y de enfermedad independientemente del porcentaje de graso que padezcan, que posean, mejor dicho.
La baja masa muscular se asocia a un mayor riesgo de, por ejemplo, diabetes tipo 2, tanto en el hombre como en la mujer. Muy frecuente en este síndrome metabólico que a veces trae asociado a una hipertensión arterial, una sobrepeso o obesidad, por ejemplo. Por eso, al hablar también de salud y de composición corporal, hay que hablar también de mejorar lo que es la masa muscular y no simplemente de bajar grasa. Este problema de sarcopenia se puede visualizar tanto en las personas que padecen este sobrepeso obesidad, denominado comúnmente una sarcobesidad, o sea, un exceso de tejido graso con un deficiente número en lo que sería masa muscular, como también en personas delgadas, como vos bien mencionabas, este signo de delgadez, que en la ciencia y en nuestra jerga se denomina como los delgados metabólicamente obesos. Ajá. ¿Qué sería un delgado metabólicamente obeso? Son aquellas personas que tienen un índice de masa corporal. Para quien no sabe, el índice de masa corporal es una relación que sacamos entre peso y estatura, y en base a eso hay índice que determina si uno está bajo peso, normal, sobrepeso, los diferentes grados de obesidad que tenemos. Tiene un índice de masa corporal normal, pero a la hora de ver valores de laboratorio tiene resistencia a la insulina, presión arterial elevada, un porcentaje de graso más alto de lo normal y, lo más importante, un deficiente volumen de masa muscular, por ejemplo. Aunque a simple vista la persona se le vea normalmente delgada. Son flacos pero no saludables. Exactamente, son flacos pero no saludables, y muchas veces también se ha visto esto muy promovido en determinadas disciplinas estéticas, por ejemplo, donde se requería determinada composición corporal para ingresar. La modelo, por ejemplo. Exactamente, modelos o, por ejemplo, disciplinas artísticas de danza. Ajá. En ese sentido. Que presentan también, por ejemplo, colesterol alto. O sea, tienen una mala alimentación, aunque genéticamente y visualmente se los vea flacos en ese sentido. No quita que padezcan y las mismas complicaciones que una persona que padece sobrepeso o obesidad. El peso, como digo, siempre es el método más sencillo de valorar a una persona, pero es una sumatoria de masas. Entonces, hay masas que a veces pueden influir. Por ejemplo, la presencia de edemas generados por una patología clínica, la presencia de esta retención de líquido en un ciclo de un periodo menstrual, los días previos o los primeros días de un ciclo de un periodo menstrual, el día posterior a una comida fuerte o un fin de semana donde uno come estas comidas más ricas en sodio, alcohol. Eso confluye mucho en nuestro peso y lo aleja un poco del peso real. También el peso fluctúa a lo largo del día, no es lo mismo pesarse a las 7 de la mañana que a las 7 de la tarde. El peso va fluctuando porque todos estos líquidos corporales y esta confluencia de factores van variando a lo largo del día. Porque conozco de muchas personas que recurren mucho a eso. Te pesas temprano o te pesas después de la actividad física. Hoy en día es lógico que la persona pese un poco menos. ¿Por qué? Porque pierde líquido corporal por sudoración, por ejemplo. Comúnmente se utilizó mucho el índice de masa corporal, pero también genera este margen de error porque no discrimina al relacionar solamente peso y estatura, no discrimina de ese peso si es un sobrepeso de grasa o, como muchas personas pasa, tiene un sobrepeso de masa muscular porque tiene muy buen porcentaje de músculo y este índice le da un sobrepeso, pero no es patológico. Al contrario, es súper beneficioso porque el tejido muscular es metabólicamente activo en ese sentido y trae muchos beneficios a nivel de secreción también hormonal. ¿Qué se utiliza mucho o comúnmente los nutricionistas que más utilizamos como método de valoración corporal, de composición corporal? Hay dos. Uno es la bioimpedancia, que es la famosa balanza con el manubrio. Ese que a veces tiene como una especie de cable telefónico que uno se para. Bueno, ese es uno. ¿Cómo funciona ese? Ese funciona... ¿Cómo se llama? Bioimpedancia. Bioimpedancia. Eso cómo funciona por una corriente eléctrica de bajo voltaje que va por el líquido corporal y te da una estimación de masa muscular y masa grasa. Este estudio por lo general requiere de varias condiciones a la hora de que la persona se someta a eso. 4 horas de ayuno, no realizar actividad física intensa las 12 horas previas, debe orinar dentro de los 30 minutos previos a la medición y no debe consumir bebidas alcohólicas dentro de esas 48 horas previas. El ciclo menstrual, por ejemplo, esto que decía, como altera el tema del líquido a nivel corporal, también altera el paso de esta corriente eléctrica, entonces genera un mayor margen de error en esa medición. Siempre hay que contemplar que los métodos son estimaciones, es muy difícil darle la tecla. Los métodos más precisos son súper costosos y se encuentran en lugares muy puntuales o del país o del mundo en ese sentido. Lo que tiene la bioimpedancia también tiene un margen de error considerable, pero es aplicable en determinadas patologías como por ejemplo obesidad en diferente grado, cuando ya la persona padece obesidad en diferente grado. Otro, que es el que
a mí me gusta particularmente más y que yo utilizo comúnmente es la antropometría. La antropometría en ese caso es un estudio de dimensiones morfológicas humanas. Dentro de esas dimensiones morfológicas nosotros evaluamos a través de una serie de mediciones que incluyen diámetros óseos, grosor o ancho de huesos, largo de segmentos óseos, pliegues cutáneos, que es la medición del grosor del pliegue bajo piel, el tejido graso subcutáneo, mejor dicho, perímetros para evaluar obesidad, por ejemplo, si es en el hombre la obesidad más común es a nivel abdominal, porque la tendencia de disposición del género es la acumulación de la grasa en la zona abdominal, y en cambio en la mujer lo que se denomina ginoide o glúteo femoral, caderas y glúteos, ahí en esa zona. Obviamente la antropometría también tiene un error en esa estimación y requiere que la persona que lo realice esté entrenada en ese sentido, esté capacitada, y hay un protocolo de medición a nivel mundial. Pero eso, ¿para qué nos sirve? Para estimar los valores saludables. Dentro de lo que es grasa, en mujeres se estima por lo general que estén porcentualmente bajo de un 30% a nivel poblacional. Obviamente, siempre a medida que el rango etario se va desplazando hacia un adulto mayor, el porcentaje aumenta un poco más porque la miofisiología lo permite. Y en el hombre siempre se apunta por lo menos de un 23-24% hacia abajo en ese sentido. Entonces, ¿qué nos determina por qué traje el tema de esto? Para correr un poco el foco del tema del peso corporal y empezar a valorar más cómo está compuesto ese peso, porque a veces una persona, por más delgada que parezca, puede tener valores de laboratorio y de masa muscular muy alterados o bajos en el caso de la masa muscular, como una persona que padece sobrepeso puede tener mucha masa muscular, pero tiene ese sobrepeso acompañado, que también es necesario empezarlo a trabajar desde la alimentación y desde la actividad física, particularmente, como mencionaba, todo lo que hace referencia mucho a lo que es el entrenamiento de fuerza mejora un montón de parámetros de resistencia a la insulina, perfil lipídico, en lo que incluye colesterol, triglicéridos, la densidad mineral ósea, por ejemplo, en mujeres después de la menopausia que experimentan mucha fractura a nivel de la cadera, en ese sentido. Entonces, la idea de hoy era correr un poco el foco del tema del peso corporal para empezar a valorar no solamente la grasa, que está bien tenerla en cuenta, sino también la masa muscular, que, como decía vos, Guillermo, hoy en día el sedentarismo elevado que tiene nuestra sociedad predispone a que la persona tenga valores bajos, preocupantes, y lo que a futuro te predispone a... El home office alimenta esa lógica, ¿no? Sí. Que tenerte todo en tu casa, laburando, sentado frente a una computadora, alimenta el sedentarismo, ¿no? Ya no tenés ni que caminar para ir al trabajo. Exactamente. Moverte para eso. Los tiempos no ayudan a la salud, sino que contribuyen a condiciones no saludables de vida. Exactamente, antes por lo menos, como decías, tenías el traslado también al trabajo, entonces sumaba ese plus de actividad de, bueno, por lo menos voy caminando, me voy en bici, o al bajarte del colectivo. Nosotros íbamos en Huinca al colegio caminando, claro. 8 cuadras, he ido 8 cuadras, ahora ni las hago ahora. No. Es una cosa que eso termina tarde o temprano pasándote factura. Bueno, ¿algo más, Lauti? Nada más. Ejemplar la clase que hoy nos ha dado, y también el aliento con Nicolás, que no toda delgadez es saludable. Exacto. No caigamos en eso, Nicolás, no, por ahora. En este caso no vale, estamos con poca salud pero gorditos, por lo menos. Gracias, Lauti, hasta la semana que viene. Lautaro Irastorza Rocia en la mañana, así son las cosas.